de cada paso que hemos tenido que dar, que nos ha exhortado a no no perder pie en esos pasos, y gracias también al representante general, al representante provincial de la candidatura ante la Junta Provincial Electoral de Valladolid, que ha organizado este acto. Vamos a ver, yo, después de la intervención de Manuel, él dirá que no es un muy buen orador, pero desde luego su discurso es de un rigor absoluto. Voy a profundizar en ese mismo tema que él ha cogido. Nos presentamos a unas elecciones que son las elecciones al Parlamento Europeo, y lo primero que tenemos que ver es cuál es el discurso europeo de la candidatura a la España en Marcha. Nosotros, desde Alianza Nacional, tenemos un discurso europeo muy elaborado y muy radical, y nos encanta el encontrar que en esta candidatura tenemos unos compañeros que comparten ese discurso. Lo primero que habrá que decir es, somos europeos, claro, evidentemente somos europeos. Somos europeos porque somos herederos de una tradición, herederos de una tradición histórica, herederos de una tradición política, herederos de una tradición jurídica y herederos de una sangre. Y no se puede olvidar este tema, el de la sangre, porque va unido al de la identidad. Son las razas las que constituyen al final las grandes civilizaciones. Las civilizaciones no se construyen así porque sí, las civilizaciones se construyen por el genio peculiar de una determinada raza. Y eso lo entendía muy bien un ilustre escritor español, Ernesto Jiménez, falangista, Ernesto Jiménez Caballero, que firmaba como GC cuando escribió el libro El genio de la raza, el genio de España, perdón. Son los genes, el genio espiritual y el genio biológico de una nación el que ha sido capaz de construir esa historia. Nosotros creemos en Europa. Creemos en Europa, como ha dicho muy bien Manuel Andrino, no como una enteca expresión geográfica, no es simplemente unos límites geográficos. Europa es un concepto que trasciende la geografía. Los sudafricanos que estaban en el régimen del apartheid eran europeos y vivían en el sur de África, pero el concepto, la sangre, la tradición histórica, la herencia que habían recibido era la misma. Los americanos que viven en las ciudades fundadas por los españoles o en las ciudades fundadas por los anglosajones, aunque pertenezcan a un continente distinto, tienen una impronta europea porque ellos han elaborado. Los australianos tienen esa misma impronta. Es de eso de lo que se trata de construir, el concepto de Europa. Nosotros tenemos el concepto de Europa, que no es una invención. Europa nace como concepto en los círculos carolingios, es decir, en el imperio de Carlomagno. Es ahí donde se elabora el concepto europeo. Hasta entonces, el concepto que se tenía es evidentemente que era un concepto de raza, un concepto político, un concepto jurídico, el concepto que era un concepto cultural. Europa nace culturalmente con los griegos y los romanos, política y jurídicamente con el Imperio Romano, pero nace como concepto que ha llegado hasta nosotros con los germanos en el país de nuestro camarada Iván Benedetti, bajo la dinastía de los carolingios, rey de los francos y emperador de Occidente. Muchos han sido los intentos de construir Europa. Es un primer intento que lo construye Roma, previamente a este concepto ya elaborado, un concepto que es posteriormente con Carlomagno, cuando en el año 800 es coronado emperador de Occidente y por tanto hereda toda la idea de estructurar de nuevo Occidente como una única unidad jurídica y política. De hecho, interviene en nuestro país contra los sarracenos, crea la marca hispánica, a partir de ahí nace Cataluña, por lo cual los catalanes, cuando hablan de separatismo, no saben ni lo que están hablando, porque ellos estaban construyendo los primeros condados hispánicos bajo la tutela del imperio Occidente. Un segundo intento de fundar ese imperio, es con Otón I, un siglo y pico después, en el 900 y pico. El imperio carolingio se había desmembrado y solo el reino de Germania conservaba la fuerza, y el Papa pide el auxilio del rey de los germanos, de Otón, y como consecuencia y agradecimiento de que restablece la autoridad en Europa, lo nombra a su vez emperador de Occidente, y es cuando se funda el Sacro Imperio Romano Germánico. Y heredero de ese imperio es nuestro Carlos I de España y V de Alemania. A partir de ahí, los intentos de integración europea han sido muchos, unas veces hechos por los liberales, con Napoleón, que no llegó a cuajar, pues porque lo que oponía era un régimen liberal, un régimen jacobino que negaba los derechos y las igualdades de los pueblos a los que incluían el imperio, y que por tanto no quedaba más remedio que sublevarse. Y un cuarto y último intento lo hicieron los fascismos. Y lo elaboraron perfectamente. Y vuelvo a citar a Ernesto Jiménez Caballero,
que cree una obra magistral que se llama La Nueva Catolicidad. La Nueva Catolicidad, que es la catolicidad fascista, que es la Europa. Él dice en una frase célebre, dice: es el momento histórico de los pueblos romanos germánicos. Los pueblos romanos germánicos deben saltar a la palestra y construir la nueva Europa. La nueva Europa regenerada, nueva, fuera del liberalismo, fuera de la decadencia a que había sido metido. Esa Europa quedó frustrada en 1945, cuando Europa fue derrotada, y a partir de ese momento se construye este intento europeo. Nosotros no queremos, como ha dicho muy bien Manuel Andrino, esta Europa. La Europa de la Unión Europea es la Europa de los mercaderes, la Europa de los lobbies, la Europa de los intereses. En la Europa que hemos visto recientemente, aunque sea una anécdota, él ha citado muy bien la presión de los musulmanes. No hay que olvidar la presión de los sionistas. Hemos visto recientemente cómo por un simple partido de baloncesto se quiere investigar a 18.000 personas 18.000 personas por haber mandado tweets o retweets en internet. Las frases serán afortunadas o desafortunadas, probablemente muy desafortunadas, porque es un disparate el lanzar un insulto de ese tipo por un partido de baloncesto. Es cuando además los jugadores de ambos equipos probablemente ninguno sean ni los unos españoles ni los otros. Desde luego los israelitas no eran ninguno, eran todos negros, o sea que israelitas no eran ninguno. Que es una cosa evidente, vamos. La frase sea desafortunada, pero luego la medida que se ha tomado es disparatada. Pensar que la policía se va a poder investigar 18.000 identidades en el seno de las redes sociales para localizar a todo el que haya hecho un comentario o lo haya retuiteado, significa hasta qué punto los poderes occidentales están de rodillas ante los poderes sionistas. Hasta un punto increíble. Vemos la presión demográfica porque vemos la presión de los musulmanes. La vemos físicamente en la calle. La presión de los judíos no la vemos, pero existe y es todavía peor. Nosotros hemos centrado la campaña electoral en varios puntos que se pueden ver en nuestros carteles. Nos oponemos a Europa, no a Europa, sino a la Unión Europea, que nos quita el trabajo porque nos impone unas medidas de restricciones económicas y de recortes, de eso que llaman de exactitud de equilibrio presupuestario, que dejan en la calle a la mayor parte obligan al cierre de las fábricas al cierre de las fábricas por un lado, a la deslocalización por otra, porque es más útil, es más rentable a los empresarios establecer sus factorías fuera del territorio europeo, donde pueden pagar sueldos de miseria y pueden explotar como ellos quieren a los trabajadores de esos países, y eso nos repercute de dos maneras. Cierran las empresas aquí, nos obligan al paro o nos hacen rebajar los sueldos de manera miserable para poder competir con ellos. Nos oponemos a esa Unión Europea. Nos oponemos a la Unión Europea, que ha permitido la invasión de nuestras fronteras. Y nos oponemos a la Unión Europea, que ha desbaratado nuestro concepto de identidad. Nosotros tenemos un concepto de identidad que vuelvo a repetir. La identidad es una identidad histórica, una identidad política y una identidad racial. Somos lo que somos porque somos herederos de quienes somos herederos. Y somos herederos políticos, herederos culturales y herederos de sangre, herederos biológicos. Si la mestización llegara hasta los extremos a los que quieren hacer llegar, desaparecería Europa, sería suplantada. Una cosa tan sencilla fue entendida incluso por el anterior líder de RC, Heribert Barrera, de Esquerra Republicana de Cataluña. Cuando empezó la inmigración en Cataluña, la inmigración que ellos en algunos casos tienen una tasa muy superior al resto de las regiones de España, y los separatistas catalanes llaman a sus filas a estos extranjeros con la idea de que van a ser ciudadanos de un nuevo Estado, Heribert Barrera puso el grito en el cielo, y ni es un fascista ni es un hombre ni siquiera de derechas, es un republicano de izquierdas, pero es nacionalista de verdad. Y dijo: de nada sirve una Cataluña independiente si esa Cataluña es árabe y no catalana. Se cayeron sobre él hasta el punto de que le quitaron, era presidente de honor de RC, le quitaron el título, lo expulsaron del partido, y solo cerró filas detrás de él Marta Ferrusola, que es la mujer de Jordi Pujol, que desde una posición de derechas entendía también que una Cataluña sin catalanes es un puro disparate. Nosotros defendemos, por tanto, la identidad. Y como defendemos la identidad, nos oponemos no ya a la inmigración masiva, sino a la presencia de los actuales inmigrantes que hay en Europa. Nosotros sufrimos en España la presencia de 8 millones de extranjeros,
una cuenta que, vamos a ver, quiero decir, un censo más o menos elaborado, que pueden ser quizá más, pero por lo menos en torno a eso. Pero Europa, la Europa occidental, sufre la presencia de algo así como 57 millones de extranjeros. Nosotros tenemos perdida esa guerra, a la larga, si no tomamos medidas de choque. Tenemos perdida esa guerra por una cosa que ellos han creado, se llama la guerra de los vientres. Es decir, su tasa de natalidad es muy superior a la nuestra. Y ellos han dicho que a través de sus vientres vencerán a lo que llaman los cristianos. Pues porque a la larga, si habéis observado, y si no, el año que viene recordadlo, todos los años, el 31 de diciembre, entre la noche del 31 de diciembre y el 1 de enero, se hace una noticia de cuál es el primer niño nacido en España. Desde hace 10 años, el primero, el segundo y el tercero no son españoles, son hijos de inmigrantes. En algunos casos, hubo un año en que el segundo fue español, pero lo normal es que los 4 o 5 primeros nacimientos que se producen en España sean hijos de inmigrantes. Quiere decir que a la larga se producirá una suplantación de la población de derecho europea, de la población autóctona, de la población verdadera europea, por una población distinta. Y Europa ya no será Europa, se llamará Europa, pero será otra cosa. Pues eso es lo que nosotros venimos a defender. Venimos a defender, entre otras cosas, nuestra identidad. Venimos a decirle a la Unión Europea, como ha dicho muy bien Manuel Andrino, que no estamos dispuestos a aceptar ni los tratados que hay existentes, por los que se configura la Unión Europea, el Tratado de Maastricht y el Tratado de Lisboa, porque merman nuestra soberanía hasta el punto de que nos convierten en una nación económicamente, por supuesto, dependiente. En presupuestos, en fiscalidad, en economía, somos una nación dependiente. El hecho de perder nuestra moneda nos obliga a que no podamos ni devaluar ni apreciar la moneda, no podemos jugar con ese factor, que es un factor que nos sacó de la crisis de 1973, de la del petróleo, porque jugando con la moneda, devaluándola o incrementando o acentuando su valor, nosotros podíamos obtener o bien mejores ventajas en la exportación o bien mejores ventajas en la importación, y en cualquier caso recibíamos trabajo. Nosotros ya no podemos hacer eso. Dependemos de lo que nos diga Europa. Pero es que además lo que nos pone Europa es el mundialismo, del que ha hablado también Manuel Andrino, el mundialismo, la globalización. La globalización lo que supone, globalización que solo afecta a los países europeos. En el Estado de Israel se afirma taxativamente el carácter judío del Estado de Israel. Es decir, que ellos no hablan de ciudadanos. En nosotros, a todo el que llega, se le concede la nacionalidad española. El que nace en España puede optar por la nacionalidad española, aunque sea un africano. Y africano, de donde sea, japonés, de donde sea, se le concede la nacionalidad española. Los judíos no. Los judíos solo son judíos los que son hijos de madre judía. Porque fíjate si son ladinos, que saben que el padre puede ser cualquiera, pero la madre seguro que es la madre. La madre seguro que es la madre. Y solo son, como conceden la nacionalidad solo por la vía de la herencia materna, y afirman el carácter judío del Estado de Israel. Con lo cual, los parlamentarios que hay allí de las minorías palestinas jamás pueden aspirar a una nacionalidad judía plena, ni a trastocar el carácter judío del Estado de Israel. Cuando prestan el servicio militar, porque algunos necesariamente les han tenido que conceder la nacionalidad, pues por conveniencia de Israel, ellos no pueden acceder ni a puestos de información, ni a los puestos del Mossad, ni a unidades de élite del ejército judío, porque no se fían de ellos, y no se fían con mucha lógica, porque su criterio es bueno. Pues eso que hacen ellos en Israel, y que a todo el mundo le parece bien, en nosotros se tacha de racismo. Eso es en nosotros a lo que venimos a quejarnos. Las limpiezas étnicas que hace el Estado de Israel, en nuestro caso, cualquier medida, incluso las pasadas, se califica de genocidio. Ellos las perpetúan sistemáticamente. El crear unas vallas en Ceuta y Melilla para evitar la avalancha que han 40.000 esperando la frontera, más otros 40.000 en la zona de Mauritania. Para nosotros las vallas han sido denunciadas porque dicen que producen cortes en los asaltantes. Sin embargo, el muro de Israel es un muro que se levanta y que a nadie le importa, porque es igual que si le importe. Estados Unidos veta cualquier resolución y punto. Nosotros queremos por lo menos los mismos derechos que Israel, por lo menos los mismos. Ya que ellos lo afirman, nosotros también queremos el carácter hispánico del Estado español y el carácter genuinamente europeo de la futura Europa. ¿Y qué conclusiones sacamos? Pues sacamos las conclusiones de que nos presentamos a esta candidatura
como hemos dicho otras veces, no porque aspiremos a sacar un eurodiputado, que es prácticamente imposible. Se está tasado, pues las cuentas son algo así como 300.000 votos en el caso de que vote el 80 o el 90 o el 70 o el 80%, y si se produce una abstención como se espera de algo así del 50 o 55%, pues estaríamos en una cantidad, necesitaríamos algo así como 220.000 a 240.000 votos. Es prácticamente imposible para nuestras fuerzas conseguir esos votos, porque nuestro presupuesto, bueno, no lo voy a decir porque no me da el caso, pero entra en el aspecto de lo ridículo. De lo ridículo, a ver, para nosotros no es ridículo, de lo ridículo comparado con las cifras que se están gastando. Cuando se habla de nosotros, no se habla nunca para dar un meeting, o sea, para dar las cosas positivas que nosotros tenemos. Ahora se ha hablado en televisión, en Telemadrid, se ha hablado de Blanquerna. Se habla de Blanquerna ¿por qué? No para citarnos porque hayamos hecho de Blanquerna, sino para afear la conducta de los Mossos de Escuadra que permitieron ayer que zarandearan al hijo puta ese de Montoro, y a otra mamarracha que tiene unos labios que parece que tuviera 2 plátanos ahí en la boca, y que entonces porque los han zarandeado, pues entonces ellos contraponen. Los Mossos de Escuadra no cumplen la ley, nosotros sí cumplimos la ley, porque al día siguiente de ocurridos los hechos de Blanquerna estaban todos detenidos. Es decir, que si nos citan de manera colateral para ver cómo benefician a unos o cómo afean la conducta de otros. Nosotros aspiramos a hacer una gimnasia política, a hacer músculo, como dijo en una de las intervenciones Nacho Larrea, a hacer músculo. Una gimnasia que nos ha permitido una campaña más que digna, con varios actos, pues hemos hecho este acto, hicimos un acto importante en Madrid, lo hemos hecho en Barcelona, tenemos el cierre de campaña, hemos sacado caravanas, antes por ejemplo de venir aquí hemos hecho una caravana muy larga por Madrid, que ha cruzado incluso la ciudad universitaria, colocamos mesas electorales en diversos sitios. Las distintas organizaciones de la España en Marcha, en las ciudades donde tienen abierta sección, han movilizado a sus militantes. Nosotros todo lo basamos en el esfuerzo y el sacrificio de los militantes. No tenemos dinero, pero suplimos la falta de medios económicos con el esfuerzo de nuestros camaradas. Porque recuerdo una frase en las obras completas de José Antonio. Se hablaba de la infantería española y hay un autor, no recuerdo el nombre del autor, pero hablando de los tercios españoles, hablando en su momento, dijo una frase que resultaba lapidaria: la infantería española es valiente porque sí. Y José Antonio respondió: ese hombre estaba equivocado. La infantería española no era valiente porque sí. Era valiente porque sobre sus espaldas y su valor pesaba el mantener el imperio que llegaba desde los confines de América hasta Filipinas, que mantenía la unidad de la cristiandad en el centro de Europa, que batallaba contra los protestantes y que mantenía firme las invasiones musulmanas y vencía a los otomanos en Lepanto. Por eso era la infantería española tan valiente, porque tenía la obligación de ser valiente. Nosotros tampoco somos militantes porque sí, ni buenos, no nos vamos a calificar de buenos. Somos comprometidos, y somos comprometidos porque sobre nuestras espaldas pesa el destino de nuestra nación y el destino de Europa. Nosotros aspiramos a construir, como ha dicho muy bien Manuel Andrino, 3 grandes bloques. La integración europea. Nosotros creemos en la integración europea. Creemos un bloque militar en el cual, fuera de la Unión Europea, constituyamos una unidad militar, una alianza militar que mantenga la independencia y la soberanía de Europa, tanto de las agresiones de Estados Unidos o de las pretensiones de dominio de Estados Unidos, como de las agresiones que vengan del Islam o de China o de cualquier otra potencia extraeuropea. Queremos un bloque económico, no de la Europa de las varias velocidades, de la primera y segunda velocidad, en la cual salgan unos diputados como los alemanes y le aconsejen a los griegos que si quieren pagar la deuda vendan las islas, porque hay que ser un miserable para decir una cosa como esa, algo que atenta a la soberanía, a la dignidad de un país hermano. No, que queremos una Europa integrada económicamente, en la cual exista solidaridad europea, pero existe independencia económica, de manera que cada Estado europeo pueda manejar su economía libremente. Y queremos una integración política, porque solo creando un auténtico bloque político haremos de Europa una pieza clave en la estabilidad mundial. Haremos que otra vez el eje de la historia pase por Europa. Esas son nuestras conclusiones y apelamos a vuestro valor, a vuestro patriotismo, si creéis en Europa y si creéis en España. Arriba España y arriba Europa.